Hola, gracias por la oportunidad para hablar de este tema de la seguridad en personas con trastorno mental, ¿no? De manera general, para empezar, yo diría que la persona con trastorno mental, digamos que tiene las mismas circunstancias que cualquier otro tipo de paciente, es decir, son necesarios mantener atención a situaciones en las que hay que velar por la seguridad de estos pacientes en general, digamos como en cualquier otro paciente, quirúrgico, médico, etcétera, pero también hay otra serie de circunstancias, características propias derivadas de los trastornos mentales que hacen bueno, que también tengamos que tener unas medidas de seguridad específicas para este tipo de pacientes, pero como también por los cardiológicos pues tienen la suya, los quirúrgicos tienen la suya, ¿no? Hay que tener en cuenta que los pacientes mentales, así como características generales, sobre todo los más graves, pues van a presentar dificultades para el autocuidado, dificultades para mantener actitudes o comportamientos independientes. A veces van a verse invadidos por fantasías que le causan temor y por lo tanto van a desempeñar pues, o van a vivir el contexto en donde se desenvuelven de manera hostil, o también va a desarrollar digamos, algún tipo de conducta impulsiva por falta de autocontrol, ¿no? En nuestro plan futuro, en el tercer plan, incluimos acciones dirigidas precisamente para velar por la seguridad de estos pacientes. Algunas de ellas, digamos, atraviesan todo el plan, fundamentalmente las que van dirigidas a la prevención de conductas de tipo suicida o autolesivo, y las otras medidas, pues, podríamos dividirlas como aquellas que hay que tener en cuenta en los pacientes que están siendo atendidos en el medio hospitalario, y luego otras dirigidas a los pacientes que se encuentran en tratamiento ambulatorio, ¿no?, en el medio comunitario. Con respecto a la prevención del suicidio, que es un tema donde en los últimos años estamos trabajando más en profundidad, hay como dos áreas muy importantes. Por un lado, la detección del riesgo, y eso es más incluso fuera de los servicios de salud mental, atención primaria, servicios sociales, educación, también los entornos laborales. Y entonces es muy importante formar y sensibilizar a los agentes claves en esos contextos en detectar el riesgo. Y luego está la otra parte que son los pacientes de alto riesgo, que han tenido algún intento de suicidio, que es muy importante hacer un seguimiento de estos pacientes porque es un predictor de nuevos intentos de suicidio. Entonces estamos viendo en el plan, estamos estudiando la posibilidad de incluir algún código de riesgo de suicidio, lo que como ya tienen algunas otras comunidades autónomas, de alguna manera marcar en la historia clínica que ha habido un intento de suicidio para que pueda haber un buen seguimiento en la atención primaria o salud mental. Porque muchas veces debido al estigma, estos pacientes luego no acuden a atención primaria o a salud mental, por la vergüenza, por todo lo que hay alrededor del suicidio. Entonces es algo que queremos trabajar en este plan. Con respecto a uno de los ambientes donde están los pacientes de salud mental, la hospitalización, como ya ha dicho José Carmona, es como una planta más del hospital, con los mismos protocolos que en las otras unidades, pero tenemos lógicamente protocolos específicos relacionados con la conducta agresiva, tanto hacia los demás como hacia la propia persona. Y, por ejemplo, el protocolo de contención mecánica, esos son protocolos más específicos de salud mental. Y luego trabajamos mucho el ambiente terapéutico en salud mental. Eso tiene diferentes dimensiones, que tiene que ver con el espacio físico, con la dinámica de funcionamiento de la propia unidad, con el trabajo en equipo y con el ambiente relacional entre el paciente y el profesional. Y eso es muy importante en salud mental, que es otro aspecto a lo mejor de seguridad que es un poco diferente que en otros pacientes, que a veces la propia enfermedad mental es como una amenaza para la persona en cuanto a la alteración de los pensamientos, de la percepción, la ideación autolítica,
Entonces allí es fundamental tener una buena relación entre profesional y paciente, lo que como nosotros decimos una relación terapéutica. Claro, y eso garantiza que el paciente pueda hablar de sus problemas, de sus sentimientos, sus emociones, y cuando está en crisis vamos a poder acompañarlo mejor. Y claro, y eso es fundamental, tener profesionales con competencia para hacer esto y equipos estables, porque al final en salud mental somos nosotros las herramientas, no tenemos mucha maquinaria, pero sí los profesionales. Y por último, pues también comentar algo en relación con la seguridad del paciente con trastorno mental en el ámbito comunitario, en lo que es el tratamiento ambulatorio. Hay que señalar que las patologías, fundamentalmente las más graves en salud mental, son patologías crónicas, son de larga evolución, y el paciente la mayor parte del tiempo que está en tratamiento lo está en régimen ambulatorio, y por lo tanto es necesario desarrollar también medidas de seguridad en este ámbito. Algunas relacionadas, por ejemplo, con las consecuencias, efectos secundarios, interacciones de los fármacos, algunos de ellos, pues, con el tiempo dan lugar, unido también a la falta de autocuidado que muchas veces tienen este tipo de pacientes, insisto, sobre todo los más graves, ¿no?, en complicaciones de tipo metabólico que hay que monitorizar, de las que hay que hacer un seguimiento. Por ejemplo, seguridad que está también en la continuidad de cuidado en relación con otras patologías de salud. Son pacientes que su capacidad, digamos, de velar por su propio bienestar personal y físico está mermado, y que por lo tanto pues se necesita pues un aseguramiento de que realmente estos pacientes acuden cuando tienen otra patología a su seguimiento, hacen el tratamiento de manera adecuada y correcta, ¿no? Esto incluye también, por lo tanto, que la seguridad en estos pacientes debe llegar incluso a medidas a tomar en el domicilio del paciente, ¿no? Por ejemplo, en relación con hábitos de vida cotidiana, en relación con la conservación de los medicamentos, la adherencia al mismo, asegurar la toma del tratamiento, ¿no? Y también otro aspecto que nos parece importante, ligado también a la seguridad, es desarrollar todo lo que es la colaboración del paciente en su plan de tratamiento, ¿no? Y para ahí vamos a poner en marcha también una herramienta que es la planificación anticipada de decisiones, donde cuando el paciente se encuentra, estamos hablando de pacientes con trastorno mental grave, se encuentra en una situación de mayor estabilidad y de mejoría clínica, ¿no?, puede, consensuado con él, programar de qué manera quiere y consciente en ser atendido en aquellas situaciones, digamos, de crisis en las que se puede ver, ¿no? De esta manera queremos prevenir complicaciones precisamente de estas situaciones agudas y por lo tanto prevenir pues algunos elementos que tengan que ver con la inseguridad del paciente en estos momentos.